烧伤哈顺国，晚上哈墨西哥，晚几年，今天是7月10号，星期四，Walter Winston. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español y primer programa chino de la televisión mexicana, su servidor Vicente. Hoy, 13 de julio de 2016, continuaremos en la tercera parte haciendo de su conocimiento la información relevante del 14 de julio de 2016. La primera nota se intitula China señala que zona de identificación de defensa aérea en mar meridional de China depende de grado de amenaza. China señaló que decidirá si declara una zona de identificación de defensa aérea en el mar meridional de China dependiendo del grado de la amenaza. La zona de identificación de defensa aérea no es una invención china, sino de algunas potencias del mundo. Si está amenazada nuestra seguridad, claro que tenemos este derecho. Depende de nuestra evaluación general, indicó el viceministro de Relaciones Exteriores de China en una conferencia de prensa celebrada en la Oficina de Información del Consejo de Estado. China publicó un libro blanco titulado China se adhiere a la postura de solucionar a través de la negociación las disputas pertinentes entre China y Filipinas en el mar meridional de China después de la emisión de un fallo por el arbitraje iniciado unilateralmente por el anterior gobierno de Filipinas. El funcionario espera que otros países no aprovechen la oportunidad para amenazar a China y que trabajen con China para mantener la paz y la estabilidad en el mar meridional de China. El vicecanciller chino destacó que la resolución de las disputas pertinentes entre China y Filipinas en el mar meridional de China mediante la negociación es el tema tanto del libro blanco como de la política del gobierno chino. Deseamos trabajar con los países vecinos del mar meridional de China, incluidos los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y sobre la base de la declaración de conducta de las partes en el mar meridional de China para mantener la paz y la estabilidad, así como la libertad de navegación y sobrevuelo en el mar meridional de China, subrayó el experto, quien también reiteró que esta política no ha cambiado y no cambiará. En cuanto al fallo del arbitraje sobre el mar meridional de China, el viceministro de Relaciones Exteriores reafirmó que China no cumplirá el fallo y urgió a Filipinas a que regrese al camino de la negociación bilateral, concluye esta nota. Diario del Pueblo califica al Tribunal de Arbitraje de instrumento de fuerzas externas. El tribunal encargado del caso de arbitraje sobre el mar meridional de China, presentado unilateralmente por el anterior gobierno filipino, emitió el 12 de julio de 2016 su veredicto definitivo. Posteriormente, el Diario del Pueblo publicó un artículo en la columna Songxian señalando que el arbitraje sobre el mar meridional de China es una provocación política bajo el pretexto de la ley y su intención verdadera es negar la soberanía y los derechos e intereses marítimos de China en las islas del mar meridional de China. Tras observar la actuación del Tribunal de Arbitraje en el proceso de juicio y sentencia de este caso, no es difícil ver que se ha convertido en un instrumento de las fuerzas externas para atacar a China. El artículo señala que el gobierno de Benigno Aquino III de Filipinas demandó ante el tribunal que el derecho histórico chino viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. En este texto se resume con la palabra convención. Con el fin de cumplir con las fuerzas impulsoras detrás del caso, el tribunal ha violado las reglas básicas de la interpretación de los tratados y hace caso omiso de otros derechos internacionales que tienen el mismo efecto con la convención. China disfruta de los derechos históricos en el mar meridional de China de acuerdo con el derecho internacional general establecido antes de la convención. El Tribunal de Arbitraje deja al lado los derechos históricos en la interpretación o aplicación de la convención, algo que está fuera de la jurisdicción de la convención. El artículo señala que la segunda demanda principal del gobierno filipino de Aquino III fue exigir un veredicto de la situación legal de las islas y arrecifes de las Islas Masha de China. El Tribunal de Arbitraje es plenamente consciente de que no tienen jurisprudencia para juzgar cuestiones relacionadas con la soberanía territorial, pero con el fin de dar un veredicto arbitrario, la institución optó por hacer deliberadamente caso omiso al propósito verdadero de Filipinas, que es negar la soberanía territorial de China, y expandió su poder para juzgar la situación legal del territorio donde se encuentran las islas y arrecifes, lejos de interpretar y aplicar la convención. Según destaca el artículo, durante el proceso de argumentación y juicio, el Tribunal de Arbitraje se desvió totalmente del proceso de ley internacional. Por ejemplo, al invocar otros casos de arbitraje internacional parecidos, el tribunal evitó a propósito mencionar casos en los que se ha aplicado de manera justa la ley internacional y mencionó casos injustos y polémicos en los que se tomó en cuenta la opinión de una minoría. Cuando examinó la realidad, el tribunal hizo caso omiso de los hechos en favor de China o los menospreció, quitándoles importancia. Cuando estudió testimonios, el tribunal desestimó la autenticidad, pertinencia y el valor de las pruebas y falló a la hora de aplicar las normas universales del derecho internacional, poniéndose totalmente del lado de Filipinas, concluye esta información. Disputa sobre el mar meridional de China no debe perjudicar intereses China, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La disputa sobre el mar meridional de China no debe perjudicar los fuertes lazos entre China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, dijo el investigador en jefe del Centro de Prevención y Estudios de Relaciones Ruso-Chinas del Instituto de Estudios del Lejano Oriente con sede en Moscú. Existe una zona de libre comercio con un volumen de cientos de miles de millones de dólares entre China y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Es importante que los actuales intereses mutuos no sean interrumpidos por la disputa, ya que cualquier
cualquier conflicto en Asia, el Pacífico, afectará la economía y las políticas regionales, afirmó el experto ruso en una entrevista con Xinhua. El tribunal que ha tratado el caso de arbitraje sobre el mar meridional de China emitió su fallo el martes en medio de la opinión extendida de que carece de jurisdicción para hacerlo. El tribunal de 5 miembros proporcionó un resumen de sus decisiones que apoyan ampliamente las peticiones presentadas por la administración del expresidente de Filipinas, Benigno S. Aquino III. Beijing dijo el martes que no acepta ni reconoce el fallo. Es la única posición razonable desde el punto de vista de la ley internacional, dijo el experto. Ha habido pocos casos en los que un país se haya visto arrastrado a un arbitraje sobre una disputa territorial, dijo el experto, añadiendo que si Filipinas ha reconocido el fallo, pero China no lo ha hecho, el arbitraje no puede ser reconocido como legítimo y legal. Respecto a las declaraciones estadounidenses sobre la libertad de navegación en el mar meridional de China, el experto señaló que el rol de Washington es muy ambiguo. Estados Unidos dice que está a favor de la libertad de navegación, sin embargo, a lo que realmente se refiere es no solo a la libertad de navegación para barcos comerciales, sino también para su armada, que es una cosa muy diferente. A pesar de que Filipinas intenta utilizar las fuerzas militares de Estados Unidos como una palanca en su disputa con China, el experto cree que podría no ser acertado hacerlo. Estados Unidos, con su sistema de coalición militar política bilateral en la región Asia-Pacífico, se ha encontrado en una posición delicada. Por contrato debe proteger a sus aliados, pero ¿por qué debería estropear sus relaciones con China por el bien de Filipinas?, agregó el experto. Concluye esta nota. Estados Unidos es un saboteador de la ley internacional contemporánea. Estados Unidos ha saboteado en incontables ocasiones la ley internacional, violando las reglas de conducta globales y adoptando dobles estándares. La Carta de las Naciones Unidas estipula que todos los miembros deben abstenerse de sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o de cualquier otra vía incompatible con los propósitos de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, Estados Unidos ha despreciado y ha violado en repetidas ocasiones esa norma. El 20 de diciembre de 1989, el ejército estadounidense invadió Panamá para derrocar al general panameño Manuel Antonio Noriega. El 24 de marzo de 1999, las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, encabezadas por Estados Unidos y sin autorización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, emprendieron ataques militares contra un Estado soberano, la entonces República Federal de Yugoslavia. El 20 de marzo de 2003, Estados Unidos, junto con sus aliados, lanzó una guerra contra Irak con el argumento de que resultó ser falso de que poseía armas de destrucción masiva. Cuando la ley internacional se convierte en un obstáculo para sus intereses, Estados Unidos simplemente renuncia a cualquier acuerdo vinculante. Estados Unidos firmó en 1998 el Protocolo de Kioto, rubricado por 128 naciones y que busca reducir las emisiones de dióxido de carbono un 5% con respecto a los niveles de 1990 antes de 2012. No obstante, en 2001 se retiró, argumentando que era demasiado caro y cometía el error de excluir a los países en vías de desarrollo. También se retiró unilateralmente del Tratado de Misiles Antibalístico que había firmado con la entonces Unión Soviética en 1972. Además, Washington ha rehusado ratificar la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho en el Mar y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Si se uniese a ambos, contribuiría a la paz mundial y a reducir el peligro de conflictos. En definitiva, es difícil encontrar una regla internacional que Estados Unidos haya cumplido de principio a fin. El tío Sam suele mirar para otro lado cuando se trata de la ley internacional al considerarla un impedimento para su hegemonía. La actual legislación internacional, con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas en su centro neurálgico, se formó después de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento de las Naciones Unidas, y se convirtió gradualmente en la regla de conducta de la comunidad internacional. Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría y la llegada de la globalización económica y la era de la información, esta ley se enfrenta a nuevos desafíos. Hoy en día, el desarrollo y la evolución de la legislación internacional se han convertido en una tendencia incontenible y deben ser promovidas a través de acuerdos internacionales, prácticas y precedentes judiciales. Mientras tanto, ha llegado la hora de que los países emergentes se involucren en el proceso, mejoren los vigentes mecanismos de resolución de las disputas internacionales y reduzcan la influencia de los países desarrollados a la hora de dictar el manejo de los asuntos internacionales, concluye esta información. Así, damos fin al tercer informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sai chen, min tian chen.